¿Alguna vez has escuchado decir a alguien, oh rayos, la cascada de mensajes de la coagulación sanguínea es muy complicada de entender? No te preocupes, hoy Sebastián Fernández Navarro y Carlos Coutinho te ayudarán a asimilar mejor este proceso fisiológico. Comencemos con lo más sencillo. Cuando un vaso sanguíneo sufre un daño, nuestro cuerpo actúa al respecto con un sistema llamado hemostasia, que básicamente evita que perdamos sangre. Si no tuviéramos este sistema, nos desangraríamos y moriríamos. La hemostasia consta de tres procesos muy sencillos: el espasmo muscular, el tapón plaquetario y el coágulo sanguíneo. Supongamos que estás ansioso y decides quitarte un pellejo de tu dedo meñique. Comienzas a retirarlo lentamente, ocasionando un daño a tus vasos sanguíneos. Y cuando terminas, después de todo el dolor, te das cuenta que tienes una hemorragia externa, pues observas que tu sangre empieza a brotar de donde te quitaste el pellejo. Al cabo de unos minutos, te percatas que ya no sale más sangre. Entonces te puedes preguntar, ¿cómo le hizo mi cuerpo para detener el sangrado? La respuesta está en la hemostasia, la cual empieza con el espasmo muscular, que se refiere a una vasoconstricción, es decir, a que tus vasos sanguíneos disminuyan su diámetro para reducir el flujo sanguíneo y evitar una pérdida de sangre. Este proceso se da por reflejos nerviosos y por el espasmo miógeno local, el cual se refiere a la liberación de sustancias vasoconstrictoras, como la endotelina o como el tromboxano A2 que proviene de las plaquetas. Pero espera, ¿qué son las plaquetas? Las plaquetas son fragmentos de megacariocitos que los podemos encontrar en nuestros vasos sanguíneos. Las plaquetas nos ayudan a hacer el proceso de tapón plaquetario, que se lleva a cabo después del espasmo muscular. Como algunas de las características de las plaquetas, podemos encontrar que en su membrana celular hay fosfolípidos y distintas glucoproteínas, además de proteínas contráctiles como la miosina y la actina. Aquí tenemos representado un vaso sanguíneo. Están las plaquetas con sus glucoproteínas 1A y 2A. Tenemos el endotelio, sobre este el factor de von Willebrand, y el subendotelio, donde tenemos el colágeno. Cuando tenemos un daño vascular, las plaquetas se unirán al colágeno debido a sus glucoproteínas que son afines a esta. Sin embargo, esta unión no es lo suficientemente fuerte y de hecho puede quitarse con el mismo flujo sanguíneo. No obstante, el factor de von Willebrand refuerza esta unión y la hace estable. Este proceso se repite hasta que se tapone el daño vascular. Entonces ocurre un proceso llamado la activación plaquetaria. La activación plaquetaria es inducida por la trombina, un factor del que hablaremos después. La trombina interactúa con la plaqueta y hace que libere tromboxano A2. El tromboxano A2 es activado por la enzima ciclooxigenasa y va a servir como una sustancia vasoconstrictora. Además, la plaqueta va a liberar distintos gránulos, los cuales contienen ADP y serotonina. El primero es importante para la agregación plaquetaria, otro proceso que hablaremos después, y el segundo es muy importante para la vasoconstricción. Cuando se liberan estos compuestos, se dice que la plaqueta está activada y empieza a liberar un factor tisular número 3, del que hablaremos posteriormente. Entonces ocurre un proceso llamado la agregación plaquetaria. Como mencioné anteriormente, las plaquetas liberan ADP y tromboxano A2. En este caso, el ADP y el tromboxano A2 se unirán a la membrana de otras plaquetas cercanas, y esto hace que el calcio en dichas plaquetas activen una glucoproteína en su membrana, llamada glucoproteína 1b. Esta glucoproteína, junto al ADP y al tromboxano A2, hace que empiecen a aceptar y hacer uniones con una proteína que se encuentra en la sangre, específicamente en el plasma llamada fibrinógeno. Y esto hará que se unan las plaquetas. Y con esto termina la agregación plaquetaria y el taponamiento plaquetario. Generalmente,
tenemos lesiones muy leves en nuestros vasos sanguíneos de las cuales no nos percatamos. Estas son rellenadas por el tapón plaquetario que acabamos de explicar. Sin embargo, hay lesiones más graves, como es el caso de nuestro pellejo, que requieren un coágulo sanguíneo. Es decir, se llevará a cabo un proceso de taponamiento sanguíneo, el cual está dado por tres procesos más complejos: la cascada de mensajes para la formación del activador de la protrombina, la catálisis de la protrombina en trombina y finalmente la formación del coágulo que detendrá finalmente toda la hemorragia. Para la formación de un coágulo sanguíneo es necesario que primeramente se lleve a cabo una cascada de mensajes de señalización en los vasos sanguíneos para poder ocasionar la correcta creación de dicho coágulo sanguíneo. Este es el esquema más general que existe de todo el proceso. Podemos percatarnos que existen dos maneras de iniciar este proceso: la vía intrínseca y la vía extrínseca. Podemos notar que en un punto medio se unen estas dos vías, creando una vía común. Esto nos dice lo siguiente: podemos iniciar este proceso de dos maneras diferentes, sin embargo, se van a unir y van a dar un mismo resultado. La vía intrínseca comienza con un traumatismo interno de la sangre, lo cual activa el factor 12, este activa el factor 11 y este a su vez activa el factor 9. Este último, junto con el factor 8 activado, el calcio y el factor plaquetario 3 liberado por las plaquetas, activan el factor 10, con el cual comienza la vía común. Por otro lado, en la vía extrínseca se activa por un traumatismo externo de la pared del endotelio. El endotelio dañado libera un factor tisular que activa el factor 7 con calcio y juntos tienen la capacidad de activar el factor 10. Llegando a este nivel de la cascada, el factor 10 activado junto con el 5 activado, el calcio, transforman la protrombina en trombina. Esta a su vez tiene la capacidad de activar el factor 5, desencadenando la retroalimentación positiva de la coagulación de la sangre. La trombina se encarga de polimerizar el fibrinógeno en fibrina, pero también activa el factor 13 para formar la malla de fibrina. Profundizando en la transición de protrombina a trombina, el factor 10 activado tiene la capacidad por sí solo de hacer esta transformación, pero de manera lenta. Con ayuda del calcio y el factor 5 activado, esta transformación es mucho más rápida y benéfica. Ahora la trombina obtenida anteriormente polimeriza el fibrinógeno, como ya se fue mencionado, en fibrina, formando la malla. Pero esta malla no es tan estable. Por ello necesita el factor 13 activado para aumentar su resistencia y finalmente formar el coágulo sanguíneo formado por células sanguíneas, trombina y la malla de fibrina y plaquetas. Pero la formación de un coágulo no siempre es benéfica. Por ello existen mecanismos anticoagulantes tanto intravasculares como sanguíneos. En el caso de los intravasculares, residen en su mayoría en la estructura del endotelio. Este presenta una superficie lisa que evita la activación de la vía intrínseca por el flujo óptimo de la sangre. También presenta una capa de glucocálix con carga negativa que repele las plaquetas y los factores 5A y 8 activados, los cuales también tienen carga negativa. También, la membrana del endotelio tiene una proteína llamada trombomodulina que se une a la trombina, ralentizando el proceso de coagulación. Además, cuando se une a la trombina, libera una proteína C plasmática que se encarga de unirse a los factores 5 y 8 activados para inactivarlos. Todos estos mecanismos ayudan a que no exista coagulación en
el sistema vascular normal. En el caso de los anticoagulantes sanguíneos, tenemos primero a la malla de fibrina, que tiene la capacidad de retener a la trombina en ella por la misma formación del coágulo. De hecho, en la malla de fibrina se puede retener entre 85 y 90% de la concentración de trombina de la sangre. También está el anticoagulante antitrombina 3, que se encarga de inactivar la trombina al contacto con ella. Y finalmente contamos con la heparina, utilizada como fármaco en la práctica medicinal. Este anticoagulante es muy interesante, puesto que por sí solo no tiene facultades anticoagulantes, pero unido a la antitrombina 3 puede potenciar el efecto de la misma entre 100 y 1000 veces, siendo así un anticoagulante muy potente. Aparte, el complejo heparina-antitrombina 3 también elimina los factores 12, 11, 10 y 9 activados. Por último hablaremos del sistema fibrinolítico. Este sistema se activa cuando existe un coágulo en la sangre. Su agente, el plasminógeno, es una proteína que se encuentra en la sangre, pero cuando hay un coágulo se sitúa sobre él, esperando a que el endotelio dañado libere la concentración correcta de activador de plasminógeno tisular, que se encargará de convertir o activar el plasminógeno en plasmina. La plasmina es una proteasa o enzima proteolítica que se encarga de finalmente destruir el coágulo. Y bueno, eso fue todo sobre la coagulación sanguínea y la cascada que lo desencadena.